1958 foi o ano de publicação deste livro aqui. Common Stocks and Uncommon Profits, um livro escrito por Philip Arthur Fisher, e também um livro recomendado aqui por Warren Buffett, dizendo aqui arriba que recomenda a leitura desse livro e é um grande leitor de todo o que Phil tem para dizer. A tradução desse livro de Common Stocks and Uncommon Profits seria mais ou menos ações ordinárias e ganâncias extraordinárias. Esse é o conceito que traz Philip para nós nesse livro. Buscando um pouco mais sobre o livro, eu também vi que Philip Fisher era considerado o padre del growth investing, que seria a inversão enfocada em crescimento. Philip Fisher nasceu no ano 1907 e faleceu no ano 2004. Não chegou a completar 97 anos, viveu hasta os 96 anos e alguns meses. Pero imagínense uma pessoa que nasceu em 1907, ¿no? Imagínense como era o mundo nesse entonces, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial, e morreu hasta 2004, ou seja, essa pessoa era como se fosse uma máquina do tempo, não? Viveu em diferentes momentos da história, então me gusta muito também ver que pessoas han vivido tanto tempo, e essas pessoas são como se fosse um livro de história assim aberto, não? Podemos talvez falar com pessoas que já viveram tanto tempo, e talvez quando não temos nada cerca de nós que haya vivido tanto tempo assim, ao menos podemos agarrar um livro dessa pessoa que já ha passado por tantas coisas e talvez por 200, 300, 400 pesos agarrar um pouco do conhecimento dessa pessoa, um conhecimento que essa pessoa tardou anos em adquirir, talvez décadas, hasta conseguir esse conhecimento, e ela põe tudo isso em um livro de 200, 300 páginas. Por isso também me gusta muito ler. Eu creo que é uma maneira muito fácil e rápida de adquirir conhecimento e aprender com a experiência de outra pessoa. O vídeo vai estar dividido em 4 partes. Vou fazer uma breve aqui introdução sobre o livro e sobre Philip Fisher. Vou passar também por 3 conceitos principais, que são os conceitos de compras. São vários mini conceitos dentro de cada tema. Então, um primeiro tema, digamos, seria o tema de compras. Depois, vamos ver um tema relacionado a ventas. São outros vários mini conceitos relacionados ao momento de vender, quando hacerlo e quando não hacerlo. E para finalizar o vídeo, vamos ver ideias generais que eu creio que são muito úteis para todos os inversionistas. Tenho aqui um bloco de notas com os principais pontos que quero falar aqui durante o vídeo e vou fazer também outros comentários aqui durante o vídeo. Eu creio que esse livro é muito bueno para quem já está invertindo e quer um pouco mais de conhecimento, quer como complementar o conhecimento que já tem. E eu creio que também esse livro é muito bueno para dueños de negócios, empresários, porque ele comenta ou ele comparte uma visão diferente. E estamos falando que ele escreveu, publicou o livro em 1958, mas ele comparte coisas que hasta hoje são muito válidas, como por exemplo, se os empregados dessa empresa são bem tratados, se os diretores ou os executivos dessa empresa têm plano de carreira muito claro, qual é a relação não só com os empregados, mas também com os provedores dessa empresa. Se enfoca muito em mirar como é a administração da empresa, quais são as atitudes da administração da empresa. Se não lhe gostava como era ou como se comportava a administração dessa empresa, ele simplesmente não invertia, preferia ir a outro lado, poner seu dinheiro, fazer sua inversão em outra empresa. Philip Fisher então estudou em uma escola de negócios e finanças, de aí começou a trabalhar em uma empresa também nesse setor. Então, ele começou aí por ela em 1930 mais ou menos e começou o que seria como um analista naquela época. Era parte de seu trabalho estar visitando empresas e pensando também que nos anos 1930 obviamente não era como agora. Agora abrimos um telefone, abrimos uma computadora e podemos aceder ou ter qualquer informação que queremos em poucos segundos. E naquela época não. Era muito difícil conseguir informação das empresas. Tinham que subscrever-se a reportes que muitas vezes eram caros ou tinham que ir diretamente às empresas. Então, vemos também, por exemplo, Warren Buffett dizendo que ia, quando era mais jovem, a muitas empresas, como um pequeno inversionista, para entender e saber mais sobre essa empresa. Algo que eu vejo hoje bastante difícil. Não me imagino pequenos inversionistas hoje indo às empresas, até porque a informação também hoje já é mais fácil de conseguir. Antes, incluso, não era obrigatório fazer reportes trimestrais e anuais. Era muito difícil conseguir realmente a informação sobre as empresas. Quanto mais no passado, mais difícil era conseguir essa informação financeira das empresas. Então, por isso, ele comparte muito dessa experiência e também muito por isso, por ter um trabalho que era necessário ir às empresas, ele comparte também no livro com um pensamento de inversionista, não com um pensamento de trabalhador, de que como inversionista era necessário também visitar as empresas e conhecer mais sobre a administração para diminuir a probabilidade de equivocar-nos em la compra. Depois, quando ele decidiu fazer sua própria empresa, o que ele hizo foi administrar portafólios de inversão de outras pessoas. Então,
al inicio él tenía, o más bien fue consiguiendo varios clientes de diferentes tamaños, algunos clientes tal vez un poco más grandes, tal vez otros clientes no tan grandes así. Él tenía también diferentes maneras de inversión y mezclaba un poco todas esas maneras, pero con el tiempo, que es algo también lo que él comenta en el libro, él se fue especializando en las empresas de crecimiento y principalmente en el sector químico porque le gustaba mucho y él creía que después de la Segunda Guerra Mundial había mucho potencial con esas empresas. Y él comenta también durante el libro que se fue especializando en empresas de crecimiento, prácticamente abandonó todas las empresas que pagaban dividendos, al menos las que pagaban muy buenos dividendos, y él creía, de acuerdo a su experiencia, que era mejor invertir en empresas que tenían un gran potencial de plusvalía y preferentemente empresas que pagaban pocos dividendos. Él decidió entonces enfocarse en ese tipo de inversión y también eso se reflejó en los clientes que él tenía, porque antes tenía varios clientes, después empezó a tener menos clientes, pero clientes con mayor poder financiero, y como eran clientes ya muy ricos, esos clientes no se importaban con el recibimiento de dividendos. Entonces también tenía que ver el modelo de inversión que él fue creando con los clientes que él tenía en su propia empresa, que era una empresa de administración de portafolios de inversión. Y ya para finalizar entonces la parte de introducción, este es un punto que todos los inversionistas, o algo que va a pasar con todos los inversionistas, porque todos tienen que en algún momento de su vida de inversionista decidir si se va a enfocar más en empresas que pagan dividendos, si se va a enfocar más en empresas que no pagan dividendos, o qué tipo de sector o qué tipo de negocio te gusta más. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que pensar en algún momento. Vamos con el primer punto entonces, que es el tema de compras. Y aquí justo agarramos el gancho que decimos en la introducción, porque la filosofía de inversión de cada inversionista depende del perfil y el poder financiero que tiene cada inversionista. Como comentamos, él tenía muchos clientes que eran muy grandes, ya eran muy ricos, y esos clientes simplemente no le importaban el recibimiento de dividendos. Él comenta algo también sobre el dilema del pequeño inversionista. Imagínense entonces, un inversionista con poder financiero ya muy grande, él puede invertir en diferentes instrumentos de inversión, tal vez él pueda tener varios inmuebles, él puede tener participaciones en varios negocios, él puede invertir en empresas que pagan dividendos, él puede invertir en empresas que no pagan dividendos, pero con un pequeño inversionista no es así. Como él tiene menos dinero para estar invirtiendo, él tiene que tomar una decisión, principalmente al inicio de la construcción de ese patrimonio, que es decidir entre enfocarse en empresas que van a generar dividendos, sabiendo que al inicio él va a recibir muy pocos dividendos, o preferir enfocarse en empresas que tienen una gran posibilidad de crecimiento y con eso intentar acelerar el proceso de aumento del patrimonio a través de las plusvalías o de las ganancias que va a tener con los movimientos que va a realizar. Para un pequeño inversionista, él comenta también sobre la necesidad de cuidar muy bien de las finanzas personales. Eso significa llevar un control muy bueno de los gastos, no adquirir deudas, invertir solo lo que él puede aportar, todo lo que él puede aportar. Entonces tener un control muy fuerte de las finanzas, evitar las deudas tanto personales como deudas para invertir. Hay gente que luego quiere sacar préstamos para invertir más, entonces también no recomienda eso. Él comenta sobre tener un control muy fuerte sobre las finanzas e invertir todo lo que esa persona pueda aportar. Y una frase bastante importante también del libro en ese momento es: la decisión de cuál será el enfoque del inversionista es algo personal. Entonces cada persona tiene que elegir cuál será el enfoque de la inversión, un enfoque pensando en empresas que no paguen dividendos o que pagan pocos dividendos, pero que ofrecen una posibilidad de plusvalía muy alta, o empresas que distribuyen dividendos de una manera más constante y más fuerte, empresas que pagan buenos dividendos, que ofrecen buena rentabilidad por dividendo. Esa es una decisión entonces de cada quien y precisamente considerando la realidad financiera de cada persona en ese momento. No estar necio con centavos. Comenta también sobre el momento de la compra, si está tal vez 50 centavos más alto, 50 centavos más bajo. Obviamente él está comentando eso en dólares. Yo creo que también en pesos aplica exactamente lo mismo. Si está tal vez 20 centavos más alto, 20 centavos más bajo, en la gran mayoría de las veces no hay ninguna diferencia. Obviamente él también considera la cantidad que se está comprando, porque claro, si la cantidad de compra es muy fuerte, entonces sí, cada centavo hace la diferencia. Pero para un pequeño inversionista, si está un poquito arriba, un poquito abajo, realmente no hace tanta diferencia, principalmente pensando en quedarse a largo plazo con esa empresa. Entonces tú crees que una empresa tal vez que hoy está en 20 pesos o 20.20, pero tiene la posibilidad de llegar tal vez a 50, 60, 80, 100 pesos, al final si tienes tu costo promedio a 20 pesos o a 20.20, no hace mucha diferencia cuando esa empresa ya está a 100 pesos. Principalmente pequeños inversionistas no estar tan necios con el tema de los centavos. Otro concepto que él menciona, poner atención en el indicador precio-utilidad, que es el PE rate o Price to Earnings Ratio, porque una frase que le comenta en el libro es: pagar caro puede costar caro. Entonces mucha atención en el precio. No vale la pena, según el autor, según Philip Fisher, estar pagando cualquier precio por cualquier empresa, aunque sea una muy buena empresa, pero esa empresa, si invertimos o si compramos a un precio equivocado, puede ser una mala inversión. Entonces atención también en esa parte. Otro concepto que él comenta es el concepto de Zig and Zagging. Zig and Zagging
sería ese concepto de zigue-zague, que es el pensamiento de manada. Él comenta sobre tener la sabiduría para saber cuándo seguir el pensamiento de la mayoría, cuándo no. Eso también es algo curioso porque yo nunca había escuchado o leído sobre ese concepto, porque siempre tenemos la idea de no seguir lo que la mayoría está haciendo. Si la mayoría en el mercado de valores está tomando una cierta actitud, que tenemos que tomar una actitud diferente. Eso es lo que siempre estamos escuchando todo el tiempo, pero aquí abre una posibilidad nueva, una visión nueva, que no es siempre necesario pensar diferente de la manada, o sea, tal vez hay cosas que son obvias y aunque todos vean que también es obvio, ese es el camino que debemos seguir. Yo creo que hoy, 2023 en México, tenemos el concepto, por ejemplo, de nearshoring, donde hay empresas que obviamente están saliendo beneficiadas por ese concepto, que es la reubicación de empresas aquí para México. Si es algo que está pasando, algo que está ocurriendo en la economía, en el mercado de valores, y es muy claro que está ocurriendo y todos están viendo que va a ocurrir o que ya está ocurriendo, no hay por qué tal vez querer ser la persona que sabe mucho más que los otros y no querer pensar de la misma manera que los otros. Yo creo que en ese caso, tal vez en otros casos específicos, es simplemente acompañar el pensamiento de la manada y no hay nada malo por eso. Que invirtió hace pocos meses en empresas como por ejemplo fibras enfocadas en el sector industrial o aprovechando sectores que se pueden beneficiar por el tema de nearshoring, aunque esa persona está siguiendo el pensamiento de la manada, pero tal vez porque es algo tan obvio, no es necesario ir contra la manada. Entonces aquí es tener la sabiduría para saber cuándo seguir el pensamiento de la manada y cuándo no. Eso es algo interesante también que yo vi en el libro y yo creo también que hace mucho sentido. Otra cosa, empresas que ya subieron mucho, ¿será que vale la pena comprar? Él sugiere entonces mirar indicadores y mirar el potencial de crecimiento para los siguientes años. Porque puede ocurrir que una empresa haya subido mucho recientemente, tal vez un 20, 30, 50% en los últimos meses y nosotros decimos ya de primer momento, no sabes qué, no voy a invertir en ella ahora porque ya subió mucho, pero puede ser también, hay que analizar cada caso específico. Puede ser que esa empresa todavía tiene mucho potencial para crecer y aunque ya haya crecido un 50% en los últimos 6 meses, ela puede crecer todavía mucho más. Entonces hay que analizar cada caso para ver también a cuáles múltiplos esa empresa está cotizando. Que aunque haya crecido, como dije, un gran porcentaje en los últimos meses, puede ser que aún así, por tener mucho potencial de crecimiento y por tener muy buenos resultados, esa empresa todavía puede crecer aún más. Puede ser también que esa empresa aún así no está cotizando a múltiplos altos. Esos entonces son puntos a analizar en esos casos. Otro punto, evitar empresas que están siendo muy comentadas por la comunidad financiera, principalmente analistas y la prensa de manera general. Ya sabemos mucho empresas como por ejemplo Tesla, alguna empresa relacionada al tema de criptomonedas. Hace poco también empresas relacionadas al tema de microchips. Son las empresas ahí más calientes del mercado. Entonces él sugiere también tener mucho cuidado con esas empresas, las empresas más recomendadas por el mercado financiero de manera general. Para finalizar el primer tema, que es de compras, finalizamos con una frase del libro que es comprar porque es buena empresa, no solo porque está barato. Si identificamos entonces que esa empresa tal vez tenga múltiplos muy bajos, tenemos que ver también si vale la pena tener esa empresa en nuestro portafolio, si es una buena empresa y principalmente si esa empresa está de acuerdo a nuestra estrategia. Porque si la estrategia es, por ejemplo, ingresos pasivos, largo plazo, construcción de patrimonio, acumulación de títulos, pero si vemos una empresa que no paga dividendos, está cotizando barato y empezamos a comprar esa empresa, está completamente fuera de la estrategia. Entonces comprar una empresa porque vale la pena tener esa empresa en el portafolio y no solo porque está cotizando a múltiplos bajos. Vamos con el segundo tema, que es el tema de ventas. Varios también conceptos aquí dentro de ese tema. Primero, si el trabajo fue bien realizado al comprar, el momento de vender es casi nunca. Esa es una frase que él menciona en el libro, incluso también compartí esa frase en las redes sociales. Errores comunes que él comenta en la parte de ventas: vender solo porque subió mucho, vender porque puede estar sobrevalorado el precio y vender por miedo de lo que puede pasar en el mercado. Y aquí la pregunta principal para Philip Fisher es: ¿aún hay perspectiva de crecimiento para esa empresa? El hecho entonces que haya subido el precio o el hecho que crees que el precio está un poco arriba de lo que debería valer no es suficiente para vender esa acción. Todo depende de cuál empresa compraste y a qué precio compraste. Entonces si compraste una empresa que tiene buena perspectiva, que tiene buenos resultados y compraste a un precio muy bueno, quitar esa empresa del portafolio solo porque subió mucho recientemente para comprar después una otra empresa, en lugar de estar protegiendo tu portafolio, estás aumentando el riesgo en tu portafolio porque estás quitando una buena empresa que tiene una buena perspectiva para poner tal vez una empresa que está cotizando a múltiplos más altos. Porque aunque la empresa haya subido 30, 40, 50%, tu costo promedio en esa primera empresa aún es muy bajo.
Mientras que si vendes esa empresa a un precio muy bajo, vas a poner tal vez una empresa que está cotizando a múltiplos más altos. Y eso, según Philip Fisher, no hace sentido. Y para finalizar el tema, él también comenta sobre personas que esperan que baje a un cierto precio para poder comprar nuevamente la acción. Empresas sólidas que están en crecimiento tal vez ya no bajen a un determinado precio que estaba cotizando antes. Entonces la persona tiene aquí una buena empresa que la compró a un buen precio, la empresa subió un poco aquel precio recientemente, la persona vende con la intención de que cuando baje nuevamente, que llegue a un cierto nivel, ela vai comprar outra vez para después repetir ese proceso. Y eso es justamente lo que él comenta, que no es una decisión correcta, porque las buenas empresas en algún momento tal vez ya no regresen al nivel que estaba aquí cotizando antes. Entonces tenías un precio muy bajo, la acción subió, vendiste, estabas esperando que regresara aquí en ese primer punto, ella no regresó, nada más llegó aquí a un nivel cercano, pero no al mismo punto de antes. Y tal vez después ese precio ya empieza a despegar hacia arriba y nunca más vas a ver la empresa cotizando al precio que tenías antes. Entonces vender solo porque subió un poco, si esa empresa sigue en crecimiento, tiene potencial de crecimiento, puede ser que no haga sentido. Yo creo también que depende mucho de la estrategia de la persona, pero según el autor, eso no es algo bueno o no es una buena actitud para un inversionista, porque la mayor plusvalía tal vez no está en esa subida de precio aquí reciente, ¿no? Tal vez es 10-15%, tal vez la mayor posibilidad de plusvalía sea esperar un poco más y aprovechar toda esa subida que tiene la empresa para los próximos años. Entonces tal vez estamos muy contentos con una ganancia de 10-15%, pero tal vez esa empresa tenga un potencial mucho superior a 30, 40, 50%. Vamos al último tema, que es el tema de ideas generales. Aquí él comenta también cosas muy padres, como por ejemplo, ¿qué puede hacer esa compañía que las otras no pueden? Es un poco también lo que piensa o la forma que actúa Warren Buffett, que es tener empresas con ventajas competitivas, empresas que hacen algo diferente de las otras, también trae esa idea Philip Fisher. Otro concepto también muy semejante, ¿qué estás haciendo que tus competidores aún no están haciendo? Por eso también que dije que sirve tanto para inversionistas como también para administradores de empresas, porque cuando nos hacemos esas preguntas también nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo ahora nosotros que la competencia aún no está haciendo? O sea, ¿qué ventaja tenemos sobre la competencia? Otro tema también muy importante para los que están empezando a saber comprar. Es mucho más importante. Saber cuándo vender es mucho menos relevante, porque haciendo una buena compra puedes mantener esa empresa por mucho tiempo en el portafolio. Entonces ahí va un super tip para los que van empezando ahora, están empezando a invertir ahora. Estudien para saber cómo comprar, qué deben comprar, en qué momento comprar, y no se preocupen al inicio en saber cuándo vender o cuál es el mejor momento para vender, considerando también que no estás haciendo especulación. O sea, estás construyendo un patrimonio pensando en largo plazo, tal vez pensando en jubilación, y en ese caso, que es lo que comenta Philip Fisher, el mayor enfoque está en la compra y no en la venta. El autor también dice que empresas familiares tienen una tendencia a ser mejor cuidadas. Yo creo que en México tenemos muchas empresas familiares, aunque coticen públicamente en la bolsa, aunque sean ya empresas muy grandes, y esta es una idea que él comparte. Obviamente no es siempre así, pero puede ser una tendencia de empresas que son familiares, porque mucha gente de la familia puede depender de los dividendos o de las utilidades que genera esa empresa. Entonces es una tendencia que él identificó a través de su experiencia. Nuevamente él hace mucho hincapié sobre entender cómo es la administración de esa empresa. Eso incluye hablar con directores, hablar con trabajadores, hablar con clientes y también hablar con proveedores. Él comenta también una frase bastante importante: una filosofía de inversión lleva tiempo para ser construida. Fue también lo que comentamos allá más al inicio del video. Él tardó muchos años para entender tal vez cuál era la mejor manera de invertir, cuál era la mejor estrategia de inversión que él podría usar de acuerdo al conocimiento que él tenía. Entonces no existe como tal una mejor estrategia para todos. Hay tal vez conceptos que son generales que todos podemos usar, pero cada persona tiene que considerar entonces sus habilidades, el tiempo que dispone para investigar sobre las empresas, el conocimiento que tiene, el dinero que tiene para aportar ahora. Son varios temas que debemos considerar al momento de construir nuestra filosofía de inversión. Y por último, él finaliza diciendo sobre los inversionistas afortunados. Son aquellos que no venden una acción que empezó a subir y se benefician del fenómeno que proporciona la mayor recompensa en relación con el riesgo que el mercado de valores puede producir. Eso significa que, en la visión de Philip Fisher, el mayor beneficio que podemos tener dentro de la renta variable es comprar una buena empresa a un buen precio y mantener esa empresa por mucho tiempo en el portafolio, porque no sabemos qué tanto más puede crecer esa empresa. Pero si pensamos en algún momento tener un dividendo de 50% o tener una plusvalía tal vez de 1000%, sabemos que dificilmente eso va a pasar a un corto plazo. Es muy probable que vamos a tener que esperar algunos años para disfrutar de rendimientos a un alto nivel, así como yo dije, tal vez un rendimiento de dividendo de 30% anual, tal vez un rendimiento por arriba de 100% anual solo en dividendo.
ou talvez uma plusvalía de 5000%, de 300%, de 500%. Es muy posible que eso solo va a pasar con el tiempo, manteniendo una buena empresa que compramos en el portafolio por mucho tiempo. Eso sería todo como ven al libro Common Stocks and Uncommon Profits de Philip Fisher. Voy a dejar el enlace aquí del libro en Amazon. Yo creo que todavía ese libro solo está disponible en inglés, entonces vale la pena también para los que están en duda si vale la pena aprender un nuevo idioma. Seguramente inglés vale mucho la pena. La gran mayoría de los libros que yo tengo son en inglés. Los libros que he comentado aquí en YouTube también son todos en inglés. Hay una lista de reproducción que se llama De las páginas a la práctica, y aquí pueden ver comentarios que yo hago sobre los libros que yo estoy leyendo, más bien los libros que ya terminé de leer recientemente. Yo creo que vale mucho la pena. De 0 a 10 yo creo que quedaría aquí con 8, 8.5, aunque no me gusta etiquetar en esa parte de puntos, de estrellas, ¿no? 5 estrellas, 4 estrellas, sino más bien que tanto conocimiento podemos aprovechar del libro, y esa es una de las principales cosas también que yo miro en los libros. Por eso también que me gusta leer mucho libros de negocios, me gusta mucho leer libros sobre inversiones, porque leo el libro, aprendo algo, y ese algo yo ya puedo inmediatamente aplicar en la práctica, aplicar en la vida real. Eso es lo que más me gusta de los libros. Quiero saber de ustedes, ¿ya leyeron el libro de Common Stocks and Uncommon Profits? Comenten aquí abajo, también contribuyan con su like y suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Ya empecé la lectura de un nuevo libro, siempre comparto las lecturas que yo hago también en las historias de las redes sociales, entonces próximamente vamos a tener aquí una reseña sobre nuevo libro. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.